Hola, buenos días. Y vamos a darle por acá. Bueno, estábamos hablando la sesión pasada y ya nos quedamos acerca de lo que se conoce como los distintos tipos de juicios que hacemos, ¿sí? Recordemos que estos juicios son las expresiones que utilizamos para comunicarnos, pero cada una de estas expresiones pues pueden ser más cuestionadas en algún momento dado que otras, ¿sí? Habíamos hablado de primero las de juicio de hecho, que son las que en algún momento dado menos nos pueden cuestionar, ya que están muchísimo más justificadas por una cuestión científica o por un hecho validado, ¿ok? Mientras que están las de juicio de valor, que en este caso se centran más en nuestra opinión personal, ¿sí? En este caso es la creencia como tal que tenemos sobre algo en específico. Aquí ya estaban dos, la clase pasada alcanzamos a mencionar dos, bueno, alcanzaron ustedes a mencionar dos, como podía ser que las hamburguesas, las mejores hamburguesas son las de Carl's Jr., ¿sí? O sea, en este caso, de hecho, en los juicios de valor vamos a ver muchos, este es el mejor, este es el peor, ¿sí? Y esas atribuciones de mejor o peor, en algunos casos sí pueden ser un juicio de hecho, es decir, sí pueden ser validado, pero en la mayoría de los casos se queda como en una mera opinión de nosotros y ahí sí pues no es una validación, ¿sí? Eh, por ejemplo, me decía un alumno, el puerto de Veracruz es el mejor puerto de México, ¿sí? Ese podría acercarse un poco más a hacer un juicio de hecho, en la medida de decir, bueno, que es el que tiene más operaciones y el que es el más grande, ¿ok? Pero aún así puede haber alguien que diga, no, porque yo he estado en el de Manzanillo y ahí tienen mejor seguridad y ahí tienen no sé qué, no más espacio y aquí soy Y. Entonces ahí de repente pues pueden contraponerse opiniones, ¿sí? Por eso les digo que de repente bueno, hablamos de mejores o peores, pues todavía puede parecer juicio de valor. Si por el contrario la persona dice, el puerto de Veracruz es el que más operaciones realiza en todo México, ahí sí podría caer en juicio de hecho, ¿ok? Porque es un dato que se podría verificar, se podría ir uno a los datos estadísticos a ver cuántos movimientos realiza cada puerto y con eso puede saber exactamente cuál es el que más operaciones tiene, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ustedes como juicios de valor pusieron las hamburguesas, las mejores hamburguesas son de Carl's Jr. o los gatos son las mejores mascotas. En este caso, pues es una opinión personal, ¿sí? ¿Algún otro ejemplo de lo que podría ser un juicio de valor? Recuerden, es sobre alguna temática, nuestra opinión personal. De valor, Sí. que el agua Bonafont ¿El agua qué? es que la Ciel. El agua Bonafont es mejor que la Ciel. Sí. Este es un hecho que, bueno, es un dato que se podría en algún momento dado cuestionar, ¿sí? No hay un mejoraguómetro, por ejemplo, no existe ese elemento para poder medir, ¿no? En algún momento dado todas las características del agua y con eso poder sacar una determinación.
Bueno, y pone Pablo, las papas de McDonald's son más ricas que las de Carl's Jr. ¿Sí? Esto ahí se veía muy claro como una típica discusión de dos personas que están uno defendiendo a McDonald's y uno defendiendo a Carl's Jr., ¿no? Uno puede decir que uno tiene las mejores hamburguesas y el otro decir que él tiene las mejores papas, ¿sí? Eso sería, en este caso, los juicios de valor son ese tipo de discusiones eh, que por eso luego no llegan a nada, porque todos están centrados en la opinión de las personas, ¿sí? Y para poder tener una discusión adecuada, pues necesitamos tener hechos, tener datos verificables contra lo que estamos discutiendo, ¿sí? Y de ahí tenemos, vamos a brincar a juicios morales, ¿ok? ¿Qué nos dice por acá de los juicios morales? Van a ser aquellas opiniones que estiman si algo es bueno o malo, pero desde un punto de vista moral, ¿sí? No desde, voy a poner el ejemplo que tenemos aquí, las hamburguesas las papas de McDonald's son malas. Ahí estamos hablando de que son malas de sabor, no estamos hablando desde un ámbito moral. Eso no aplicaría para un juicio moral. ¿Cuándo se aplicaría para un juicio moral? Si alguien dijera, no está mal asesinar a quien mató a alguien de tu familia, ¿sí? Ahí estamos atribuyéndole un juicio moral a esto. O si alguien cuida a los animalitos, por ende es buena persona. Aquí le estamos atribuyendo un valor moral a ese individuo, ¿sí? Estamos atribuyéndole que algo es bueno o malo, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué ejemplo me podrían dar de otro juicio moral? Recuerden, en nuestra expresión se tiene que entender que estamos haciendo una evaluación acerca de que si algo es bueno o malo, pero desde el ámbito de la moral, ¿Podría decir que no está mal robarle al ladrón? ¿no? A ver. No está mal robarle a un ladrón, ¿ok? Es decir, aquí estaría como un tema de, por ladrón se lo merece que le roben prácticamente. Bien. Y es un juicio moral. ¿Algún otro? Aquí en los juicios morales, para que los ubiquen más fácil, vendría a ser igualmente como lo que opinamos, pero lo que opinamos moralmente sobre algún punto en específico, sobre algún asunto en particular. Ayudar a una persona te hace mejor persona. ¿Sí? ¿Ok? Así, por ejemplo, sería una expresión que cae en la moral, ¿sí? Ya porque pensar que ya porque alguien ayuda a los demás automáticamente es buena persona, no necesariamente sería así. Sí. A ver, un segundo. Ah, ok. Hola Rafael, bienvenido. Buenos días, profe. Muchas Hola, gracias. buenos días.
no te, como, entraste sin cámara, no me apareció enseguida tu... Ah, sí, eh, no, y entré un poco tarde porque en la plataforma aún no me aparecían mis materias. Me tuve que comunicar con la directora. ok, perfecto. Bienvenido por acá. Déjame te anoto aquí en lista de una vez. Eh, es Martínez, ¿qué? Rafael Enrique Troncoso Martínez. Hola Rafael, buenos días. Por acá ando, mil disculpas, la verdad ayer entre una cosa y otra se me pasó activarte tus materias, pero bueno, ya estás por ahí. Ya nada más te encargo la cámara porque esa la debemos de tener siempre encendida, porfa. Ok, ahorita la conecto. Gracias. Sí, yo digo, principalmente por una, digo que fue la razón que no me había dado cuenta que habías entrado, porque mantengo abierto como el panel de video donde voy viendo ahí como las reacciones de ustedes y pues si no tiene la cámara, pues es como que no los muestra o algo así, como si no estuvieran prácticamente. Al mismo tiempo, siempre les insisto en el hecho de que verlos en cámara, pues me permite saber más o menos si están algo desorientados o si están entendiendo, ¿no? O sea, antes de que ustedes me digan entendí o no entendí, pues en la cara ya se les nota si está entendiéndose o no algo. Entonces, por eso es importante el tema de la cámara por ahí, no tanto que seamos los maestros fastidiosos con que queramos ver ahí qué están haciendo, ya se los he comentado, si necesitan levantarse al baño, tomar agua, hasta pegarle una mordida ahí a una galletita o algo así, pues bueno, no pasa nada si se sienten cómodos apagándola tantito, nada más es cuestión de pues, coordinarnos, ¿no? Bien, bueno, bienvenido, Rafael. Bueno, seguimos por acá. Para ponerte en contexto, Rafael, estamos hablando acerca de expresiones que son ubicadas o conocidas como juicios. Estos juicios pueden ser bueno, de varios tipos. En este caso, ahorita los que llevamos vistos hasta el momento son juicios de hecho, juicios de valor y juicios morales. Ahorita justo estamos con juicios morales. Los de hecho son datos verificables, comprobados, que ya han pasado por el análisis científico probablemente y que no incluyen a una opinión personal. Es decir, en teoría, la ciencia puede validar lo que decimos más que nuestra propia opinión. Los de valor sí son nuestra propia opinión sobre algo en particular y los morales pues son opiniones que tenemos, pero que están centradas en criterios morales, es decir, que podemos decir que algo es bueno o malo, pero desde el ámbito de la moral. Entonces, por aquí, por ejemplo, ponía, Pablo, donar a la caridad te hace buena persona. ¿Sí? En este ámbito, el decir que algo es bueno o malo todavía sigue cayendo dentro del aspecto moral, ¿sí? No hay, pues, decir que alguien es bueno o alguien es malo depende de a quién le preguntes, ¿sí? En este caso, nosotros le atribuimos a las personas cualidades de bondad o maldad, pero estas se las atribuimos casi siempre desde la parte moral, ya que lo que para alguno en algún lugar puede ser bueno, para otro en algún otro lugar puede ser malo. Ok, aquí pone Eric, muy bien, buen ejemplo este también. Pone ¿no? Los videojuegos generan, pero no generan, ¿generan o no generan Eric? No generan. Ok. En este caso él dice, los videojuegos no generan personas violentas. ¿Sí? En este caso, mm, 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 La pena de muerte si un asesino, ¿la pena de muerte qué? hacia un asesino, Hacia un asesino, dijiste. sí.
Ok, la pregunta ahí es, ¿está bien o está mal? No, te preguntaría. Pues está bien, ¿no? Ok. En este caso, ese es el contexto moral para Fabio, ¿sí? O sea, en este caso, darle pena de muerte a un asesino no implicaría nada negativo porque pues, es un asesino, o sea, está bien que se le dé, ese es como el criterio, ¿sí? En el caso de los videojuegos no generan personas violentas todavía, este, no termina de encauzarse completamente a ser moral. Este todavía caería, por ejemplo, aquí, como un juicio de valor, ¿sí? Yo opino que los videojuegos no generan personas violentas. ¿Cómo lo convierto en un juicio moral? ¿No? Sería algo así como jugar, no, la maldad o bondad de las personas no se ve influenciada por los videojuegos. ¿Ok? Ahí así estoy haciendo un juicio moral. Estoy diciendo como que no me importa si las personas juegan o no juegan videojuegos, eso no va a repercutir en que sean buenas o malas. Los videojuegos están como fuera de ese criterio. Sí. Rafael, ¿quieres comentar algún juicio moral? ¿Te viene a la mente alguno? Ah, de momento no. Ok. La clave aquí para que si los quieres ubicar en algún momento dado es que terminas opinando si algo es casi como bueno o malo, ¿sí? O de alguna forma planteas el hecho de que tal cosa es buena o mala, ¿no? Típicos este, juicios morales serían cuestiones como, por ejemplo, de los temas más controversiales. Alguien diría, el aborto no está mal o el aborto está bien cuando se hace en este tipo de situaciones. ¿Ok? Ahí estoy siendo moral porque estoy diciendo que está mal o estoy diciendo que está bien y atribuyo un cierto tipo de situación. Otros ejemplos, darle un chanclazo a un niño está bien si sirve para corregirlo, o alguien diría, el, cualquier golpe hacia un niño está mal porque es maltrato infantil. ¿Sí? O sea, ahí estamos usando juicios morales que parten desde el si está bien o está mal desde el rubro de la moral. ¿Ok? Esas son la característica típica que tendríamos con los juicios morales. Y por acá vamos a tener ahora el cuarto tipo de juicio que vamos a estar viendo, que es el juicio provisional o hipótesis. Nos dice, constituye una respuesta o tesis tentativa a un problema planteado, que está sujeta a demostración y no ha pasado la prueba de la realidad, pero usualmente la tenemos como verdaderas. En este caso, cuando decimos que no ha pasado la prueba de la realidad, es que no hay experimentos científicos suficientes que sirvan para decir que eso es una verdad absoluta. Sin embargo, los seres humanos lo planteamos casi como un hecho porque es lo que quizás vemos de forma más repetida, lo notamos como de forma generalizada. Cosas como las mujeres son más sentimentales que los hombres, ¿sí? Este podría ser una cuestión que alguien podría plantear de forma como si fuese un hecho científico, mientras que la verdad es que no creo que exista un estudio que haga un experimento y que dé ese resultado en particular. O personas que digan, no, es que los tiburones atacan a las personas en movimiento, ¿sí? Puede ser como un sentir generalizado, un pensar, pero probablemente no es un hecho completamente comprobado. O los alumnos de nuevo ingreso, alguien podría decir esto, ¿no? Un maestro que ha dado matemáticas durante muchos años puede llegar a decir, los alumnos de nuevo ingreso siempre llegan con deficiencias en matemáticas. Pues puede ser que es su sentir general, de alguna u otra manera, pero pues no hay una forma de validarlo completamente. Algo como México está lejos de ser una potencia mundial, igual pues es más o menos como una
sensación quizás, pero no hay todavía un dato ahí, o sea, no hay un análisis científico profundo respecto de ese pronunciamiento. Por ahí con otros alumnos me decían, las mujeres soportan más el dolor que los hombres. Al crecer las mujeres son más maduras que los hombres, o el entrenamiento, con entrenamiento la fuerza física en las mujeres puede superar a la de los hombres. ¿Ok? Entonces, todas estas son juicios provisionales. Son juicios en los cuales hacemos una hipótesis sobre algo en específico, a partir de no nada más nuestra opinión, sino de algo que vemos como de forma generalizada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿algún ejemplo que me pudieran dar? Ahí va a caer, me pregunta Pablo, que si podría ser como la existencia de Dios. Pero en este caso, la existencia de Dios queda más como un juicio de valor. Es algo que yo específicamente pienso, o sea, es mi opinión personal. Aquí sí más o menos podría ser si dijéramos el hecho de que la mayoría de la gente crea en uno es una prueba de la existencia de Dios, por ejemplo. ¿Ok? Eso sería más o menos un juicio provisional. Solamente que aquí vamos a caer en una temática medio compleja, porque en teoría una hipótesis plantea la posibilidad pues justo una demostración o confirmación de algo, y Dios, la confirmación de existencia de Dios, pues va a ser siempre un tema complicado, porque pues hasta que Dios no se aparezca para que lo podamos experimentar con él, digamos, ¿no? Y sentarlo y preguntarle, si a ver, no podrá crear algunas cosas así de la nada para ver que sí es Dios, ¿no? Hasta que eso no pase, pues no va a estar un poco medio complicado llegar a una realidad científica al respecto. ¿Algún otro más? Insisto, aquí van a ser expresiones que caen como en algo que no sabes que verdaderamente sea un hecho científico, pero lo has visto lo suficiente cantidad de veces como para decir, esto es así. ¿Alguno? No, todavía no le captan a esta. A ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Esto que acabo de escribir sería una hipótesis o un juicio provisional. La gente de raza negra son más veloces que los de cualquier otra etnia. ¿De dónde proviene esto? Pues no sé, yo prendo las Olimpiadas y siempre que prendo las Olimpiadas, los que participan en las competencias de velocidad son personas de raza negra. Entonces puedo pensar que algo hay en ellos que los hacen más veloces que los de cualquier otra etnia. ¿Sí? Pero, ¿por qué esto no es un juicio de hecho? ¿Por qué no es así como algo súper automáticamente sí? Pues porque no sé si vieron las Olimpiadas que acaban de pasar y el que quedó como medalla de oro en velocidad es un italiano. ¿Sí? Bueno, un américo-italiano. Y que no es de raza negra. Entonces, en este caso, ¿qué pasó? Ahí ya hubo un conflicto. No puede ser eso un hecho. Primero, pues porque han participado velocistas de todo tipo de razas en las distintas competencias, ganando a veces unos, ganando
a veces otros, y pues porque no he terminado de hacer a lo mejor un estudio que me termine mostrando que a lo mejor es verdad que exista alguna mejora física o alguna característica física en particular que pueda confirmar este hecho, ¿sí? Este dato. ¿Ok? ¿Algún otro? O sea, como ven, esto es una generalización a partir de algo que yo puedo percibir como de forma cotidiana, ¿sí? Pero no quiere decir que sea completamente cierta. Solamente tengo la idea de que así más o menos es. Es como decir que Xbox es mejor que PlayStation o algo así, ¿no, verdad? ¿De Estoy cuál? entendiendo ¿Que cuál, que cuál dijiste? que Xbox es mejor que PlayStation. Ahí, en esa expresión específica, lo único que estás mencionando es externando una opinión, ¿sí? Como estás externando una opinión, eso sería un juicio de hecho. Pero bueno, vamos a utilizar la expresión, ok, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos tener esta sensación, ¿no? De supremacía de uno sobre el otro? Podrías decir, Xbox saca siempre mejores juegos y más exclusivos que PlayStation. Ahí, por ejemplo, esa puede ser mi percepción o mi sensación generalizada respecto de algo, y yo lo planteo como que es un hecho verdadero, ¿no? En este caso, ya es, se necesitaría hacer quizás una serie de pruebas para ver específicamente. De hecho, aquí estoy ya metiendo cuestiones de opinión, así que sería saca, no mejores. Siempre saca más juegos y más exclusivos. Ok, ahí sí ya estamos hablando, porque la palabra de mejores automáticamente lo mandé como a de valor. Siempre saca más juegos y más exclusivos que PlayStation. Entonces, en este caso, lo que tendría que hacer alguien es decir, a ver, ¿cuántos lanzamientos tiene PlayStation contra cuántos lanzamientos tiene Xbox? Después de esos lanzamientos, ¿quién tiene más lanzamientos exclusivos? Esos son datos que en teoría podríamos verificar, o sea, podríamos empezar a hacer un estudio al respecto para poder determinar si verdaderamente esto se cumple o no, ¿sí? O sea, está dentro del rango, los juicios provisionales van a estar dentro del rango de cosas que sí podríamos estudiar en algún momento dado y obtener un resultado al respecto. Podríamos estudiar, por ejemplo, que las mujeres son más sentimentales que los hombres. Pues sí, las podríamos poner a hombres y mujeres ante ciertos estímulos y ver quién reacciona de forma más sentimental. ¿Podríamos evaluar si los tiburones atacan ante el movimiento? Claro que sí. Podríamos poner objetos en el agua, moverlos cerca de tiburones y ver si los tiburones instintivamente atacan o no. Podríamos verificar si los alumnos de nuevo ingreso siempre llegan con deficiencias en matemáticas. Sí, podría ser que se arme un examen generalizado y se le pone a los alumnos de matemáticas para verificar si llegan con deficiencias o no. ¿Podríamos verificar si México está lejos de ser una potencia mundial? Pues sí, podríamos ver el crecimiento de México en los distintos rubros que plantearían que fuese potencia o no. Y si no se ha movido, pues podríamos estimar que le quedan muchos años para lograrlo. ¿Habría una forma de estimar que las mujeres tengan mayor resistencia al dolor que los hombres? Pues también, a lo mejor no sería ideal hacerlo porque seguramente quedarían lastimados ambos, pero pues sí se podría aplicar. El hecho de que las mujeres maduren más rápido que los hombres será verdad, pues se podría hacer un test para pensar, ¿no? En analizar el nivel de madurez
mental al respecto y con eso sacar ese dato. O con entrenamiento las mujeres físicamente pueden superar a los hombres en fuerza. Pues sí, podríamos hacer una serie de experimentos para ver en cuánto tiempo físicamente una mujer puede ser más fuerte que el hombre promedio. ¿Ok? Entonces ahí todos estos son datos que estarían a disposición de en algún momento dado poderles aplicar una prueba y con esta prueba obtener una verdad o desmentir dicho argumento. ¿Sí? Entonces, ¿algún otro ejemplo de algo que podríamos decir, pero necesitaríamos hacer una prueba para terminar de corroborar que eso que decimos es verdad? Podría ser ver mucha televisión daña la vista. Ok, excelente ejemplo. Ver mucha televisión daña la vista. ¿Habría forma de corroborar esto? ¿Qué tendríamos que hacer? O sea, nosotros hemos oído este argumento un montón de veces, ¿sí? Pero nadie tiene un estudio donde diga, a ver si aquí están las personas que se sentaron a ver, ¿no? Agarramos 2 grupos de personas, examen de la vista, sale perfecto. Ahora ustedes se van a sentar aquí 100 horas, 200 horas, 300 horas a ver televisión y ustedes no van a ver televisión para nada, ¿no? 2 grupos y de ahí, a ver, vamos a hacer otra vez examen de la vista y verificar efectivamente que la vista se dañó o no. Ese dato no existe como tal. ¿De dónde sacamos? Pues sacamos que de repente decimos, es que la gente se daña la vista. Pues sí, pero la vista se puede, no sabemos si a lo mejor la persona pasó mucho tiempo expuesto al sol, o la persona lee mucho, o la persona tiene un trabajo donde tiene que prestar mucha atención a los detalles, y a lo mejor eso es lo que se está desgastando su vista, ¿sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo. De hecho, yo suelo decir que soy más o menos un ejemplo de que ese dicho de la televisión es falso, ya que he sido muy fanático de la televisión desde muy pequeño y hasta el día de hoy que todavía no necesito utilizar lentes. Todo el mundo siempre me decía que seguramente iba a necesitar lentes desde muy joven y aún todavía tengo vista muy fina como para ver a distancia y ver detalles así como muy puntuales. Entonces, pero en este caso yo no sirvo como, yo solo, ¿no? No sirvo como argumento para decir que la televisión no me ha dañado la vista. Necesitaría ver un examen de la vista mío de joven y que me lo hicieran ahora y que contrastara y viera que justamente los datos siguen igual. Además de que no nada más le podríamos atribuir a la tele, ahora le podríamos atribuir al celular o algún otro elemento. ¿Bien? ¿Algún otro ejemplo? No, ya vi el tiempo, que queda un minuto. Entonces, cerramos el enlace y nos reconectamos. Rafael, yo utilizo Zoom, entonces aquí cada 40 minutos nos saca la sesión. Entonces, nada más entras al enlace nuevamente para regresar a la clase. ¿Vale? Los demás, Ok. ahorita nos vemos por acá, chicos.